Pues buenas tardes, muchas gracias por invitarme Muchas a ti gracias a ti. y a Adventures y al BBVA, ¿no? Y la verdad es que sí, efectivamente nos conocemos hace ya pues 3 o 4 Guau. años. Soy socio de Adventures pues desde hace 2, ¿no? Ujú. Y estoy en el consejo de Adventures, como veo que está Nacho aquí también. Y bueno, yo he tenido la carrera típica que tienen buena parte de los Business Angels, que es haber sido ejecutivo en diversas compañías, ¿no? En mi caso particular, yo he estado siempre alrededor de la tecnología y las finanzas y estuve al principio en dos grandes compañías que fueron Telefónica, JP Morgan y Telefónica, primero en sistemas de información, luego en JP Morgan también en sistemas de información, pero llegué a ser el CEO y luego estuve en Telefónica en el área financiera con diversos cargos en distintos sitios y luego estuve en tres compañías que lo que tenían de común es que tenían muchos problemas. Eran compañías al borde de la quiebra, pero conseguimos salvarlas, ¿no? Y hace 5 años pues me metí en este mundillo, ¿no? En este mundillo quieres decir de inversión en Sí, startups y sí, qué tal, cómo lo ves, cómo en términos generales, que luego vamos a profundizar mucho, vale. ¿no? Pero en términos generales, después de 5 años, ¿qué balance Hombre, para sacas? mí muy positivo, digamos, desde el punto de vista de la experiencia, la gente que he conocido, yo creo que ves las cosas de otra forma, digamos, acostumbrado a trabajar en grandes corporaciones, ves lo que hacen las startups y lo que se hace en las grandes corporaciones. Los que hayáis trabajado en grandes corporaciones, pues una parte del tiempo de los directivos es cuidar de que nadie les quite la silla, ¿no? En las startups, como hay problemas reales, pues entonces la gente tiene que dedicarse a trabajar y no existe política ni existe este tipo de historia, ¿no? Yo me acordaba esta mañana en otra historia que si ves, por ejemplo, las startups, si ves las grandes compañías, yo creo que no es el tiranosaurio Rex que ataca al Diplodocus gordo o lo que sea, sino es el Velociraptor, ¿no? Que le está mordiendo en un sitio y cuando el bicho va a tal ya le está mordiendo ya lo está mordiendo en el otro, ¿no? Aprendes mucho de tecnología. Yo parte de mi carrera hice temas de tecnología, pero aprendes muchas cosas de tecnología, aprendes de nuevos modelos de negocio. O sea, yo creo que, bueno, en esa parte lo ves bien. Luego, si tienes suerte y las cosas te van bien como inversor, pues estupendo, ¿no? Digamos, y también ayudas, digamos, a gente que son jóvenes profesionales, pues o no tan jóvenes, digamos, pero que les puedes echar una mano, ¿no? Dentro del mundillo de los inversores, tu perfil, bueno, pues es lo que se suele conocer como un business angel. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo se define? O sea, ¿qué define un business angel? ¿Cómo definirías tú un business angel? Bueno, pues tú antes hablabas de dos tipos de empresas, ¿no? Digamos, las startups y otras empresas que yo las llamo pymes, ¿no? Son pequeñas empresas, las pymes normales, ¿no? Business Angel es el que invierte en ese tipo de empresas, el tipo de empresas que tú has definido como empresas de alto crecimiento, digamos. Entonces tiene una característica de buscar una serie de cosas, entre ellas, digamos, probablemente un exit versus quedarse en la compañía recibiendo dividendos, versus estar mucho tiempo. Puede haber business angel que sean más activos, otros que sean más pasivos y no influyan tanto en las compañías, ¿no? Y bueno, pues es un poco ¿Tú de cuál eres? Yo soy Bueno, yo activo. ya sé la respuesta, pero Bueno, la verdad es que ya él todo lo que me pueda preguntar, hemos hablado tantas veces y con otras personas alrededor de Adventure, que ella sabe siempre la respuesta de lo que voy a decir, ¿no? Yo me considero activo, digamos, yo me involucro bastante en las compañías en las que participo si se dejan. ujú. Que otra cosa es que se dejen, ¿eh? Porque los emprendedores saben mucho de su negocio, pero a veces se podían dejar ayudar un poquito y no siempre se dejan ayudar. Entonces, si se dejan ayudar, yo desde luego les ayudo, ¿no? Ujú. Aún así, la inversión en startups es una inversión arriesgada. Yo creo ¿Cómo que lo es, ves? yo creo que es bastante arriesgada. Digamos, yo la gente cuando me pregunta gente que quiere entrar en este mundo, le hago el marketing para no entrar. ¿Sabes? Más que hacerles un marketing para entrar, les hago un marketing para no entrar, porque claro, son empresas ilíquidas, o sea, no poco líquidas, son empresas ilíquidas, digamos. Has comentado antes el acuerdo de accionistas, pues el acuerdo de accionistas impide
impide vender a la gente. Tú no puedes vender cuando quieres. Tienes cláusula de arrastre y cláusula de acompañamiento. A lo mejor tú te quieres quedar o sea, a lo mejor tú querrías irte, pero no puedes irte porque no te deja el acuerdo de accionistas. A lo mejor resulta que llega el momento de vender, pero tú estás tan contento y te gustaría quedarte y no te puedes tal. No suele haber un mercado secundario. Tienes que a los demás socios contar con ellos. Luego son compañías pues que empiezan muy pronto, o sea, que acaban de empezar normalmente, que van muy rápido y por tanto tienen un riesgo de fracasar bastante alto. Dicen eso, que solamente 1 o 2 de cada 10 salen, 1 o 2 de cada 10 salen bien. Luego, como es algo que es nuevo, va muy rápido, tiene que pasar ese valle de la muerte que has mencionado, pues muchos mueren muchas mueren en el intento. Entonces las posibilidades, digamos, de perder el dinero pues es bastante alta. Y además no de perder un 5%, un 10% en la bolsa. Aquí si lo pierdes el 100%, ¿no? Y entonces el incentivo de invertir... Bueno, primero vas buscando una rentabilidad alta, vas buscando un múltiplo alto. Yo creo que la gente busca múltiplos de 5 veces, de 10 veces, o sea, buscas, pues eso, hacerlo en 4, en 6 años, en 8 años. También, probablemente en la compañía, no lo he comentado, pero te vas a quedar una serie de años, te vas a quedar 4, 6, 8, 10 años. Ese múltiplo lo que te habla es de tasas de retorno del 40%, del 50% anualizado, claro, un TIR del 40 al 50%, que lo tienes que hacer porque si vas a perder algunas, con otras tienes que ganar, bastante, porque si no la ecuación no funcionaría, ¿no? Ok. Y cuéntanos un poco de los negocios en los que... ¿Qué he invertido yo? Sí. Vale, pues yo he invertido como una docena, 12, 14 me estaba contando antes que he invertido, no todas la misma cantidad, y además yo creo que es bueno invertir poco y luego si las cosas van bien, aunque sea más caro, multiplicar, digamos, o seguir apostando por la inversión o mantener la inversión inicial o tu participación inicial. Yo he invertido por eso decía, en 14, 2 se han caído y 2 he tenido exits parciales. Son exits parciales que espero que tengamos algún día el exit total, pero al haber tenido un exit ya está bien, ¿no? Entonces he invertido de todo tipo de sectores, todo tipo de sectores, todo tipo de modelos de negocios. Si quieres, por contar los exit, pues son uno es Wireless Clicking. Nosotros invertí en Clicking, que es un sistema de fidelización de clientes, marketing, una especie de, como un programa como las tarjetas del Vips o las tarjetas de Iberia o lo que sea, digamos, de puntos, etcétera, que además podían mandar mensajes a los clientes de ese establecimiento, que podía ser podía ser desde un bar a tal, y ahí nos compró Repsol. Entonces nos compró Repsol, casi todos los socios salieron y 4 socios nos quedamos con los fundadores. El resto de socios salieron de la compañía. El fundador de esta es Gustavo García Brusilowski, que es bastante conocido, hizo Bybit y la vendió a Amazon por 80 millones. Y Wireless es el sistema de pago desde que tiene Repsol, que del que yo soy accionista actualmente. Si vais a la gasolinera, si lo veis, pues con eso puedes pagar, y puedes pagar en el Corte Inglés y un montón de negocios, y cuando vayáis a utilizarlo para que me dé algunos centimitos, ¿no? No. Bueno, y la otra se llama Hello Milambot. Esta es muy curiosa por 2 cosas, porque la compañía en la que nosotros invertimos y después la que ha tenido el exit parcial son 2 cosas que no tienen nada que ver. O sea, nosotros invertimos en una compañía y al cabo de 6 meses el emprendedor no es que pivotó, vamos, es que se fue en una dirección completamente distinta. Era una compañía que inicialmente era un CRM para WhatsApp, digamos, si te relacionas con negocios con WhatsApp, pues poder que la compañía tuviese una relación contigo que te pudiese seguir a lo largo del tiempo. Y el pivotaje que hicieron a hacer un Lambot de estas robots que te acompañan en las páginas web, que te van preguntando, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué quieres? ¿Qué no sé qué, no sé cuánto? Pero que estos lo han hecho de una forma hay muchos, pero estos lo han hecho muy bien y ha crecido muchísimo.
ha traído la atención de Venture Capital y le ha entrado que encomienda Innauta, les entró bastante tal, y se dio una oportunidad, hubo una posibilidad parcial de salir y yo salí con una pequeña cantidad, pero sigo en la compañía, ¿no? Pasa, pasa. Adelante, adelante. Ah, no, vale, pues... Luego estoy en más compañías, por ejemplo estoy en Coconut. Coconut es un e-commerce de cosmética natural que se me encantó desde el primer momento, y estos tuvieron la mala suerte de que uno de los productos que vendían les falló, y entonces el que más vendían les falló, el comercializador, y entonces en vez de desesperarse lo que hicieron fue lanzar una marca propia, les fue de cine y han convertido todo en marca propia, y bueno, pues ya están facturando, pues, no sé, 6, 8 millones al año. Ahí está Caviedes, por ejemplo, en esta, y esta va muy bien, Y más, puedo seguir contando. ¿Y estas cómo te llegan? ¿Cómo llegas a conocer estas startups? ¿De dónde, por qué canales? Yo creo que hay una parte que es muy importante. Yo creo que si te dedicas, si estás metido a este mundillo y dedicas tiempo y dinero a es lo que se llama el deal flow, tener un deal flow importante, ¿no? Y es ver muchas, estar en sitios que veas muchas. Yo, por ejemplo, soy socio del club de inversión del IES, entonces, por ejemplo, pero lo hay del IES, del ESADE, del Instituto de Empresa, hay muchos foros, hay de Madrid y más de montoneras de esto mismo, digamos, donde se presentan startups, pues ir a esos foros y irte buscando que te inviten a otros sitios. Yo en mi caso particular lo tengo puesto en LinkedIn, entonces como lo pone muy claramente, pues y acepto a todos los emprendedores, pues ya me sé lo siguiente después de aceptarme, ya sé cuál es. Oye, tengo una cosa que no sé qué, no sé cuántos, que si te interesaría. Bueno, pues vas viendo muchas. Yo veo cada año solamente en el IES 100, ¿vale? Y que vea de alguna forma tal, probablemente 200 al año, o puede que más incluso. Verlas no quiere decir verlas en profundidad. A lo mejor es que has visto el pitch como los que nos van a hacer después estas dos personas, que es un pitch de 15 minutos o de 10 minutos o de lo que sea, o a lo mejor verlo es que te mandan una presentación y, oye, y 10 páginas de PowerPoint, pues lo ves en 3 minutos, o en 2 minutos, o en 1 minuto, o alguien te cuenta una historia y te suena bien desde el principio y sigues escuchando, etcétera. Entonces yo creo que es estar en muchos sitios y ver muchas cosas. ¿Y luego cómo decides? Bueno, Sí, no. utilizo una serie de criterios que tú los sabes, y luego me puedes hacer la otra pregunta que ya sabes cuál es. No, yo utilizo los criterios del IES, los criterios que aprendí en el curso del IES, que son 10, que 5 van alrededor de si la empresa tiene sentido en sí misma, y 5 van alrededor de si es invertible o no es invertible para un business angel, ¿no? Entonces, y creo que previamente hay que plantearse una cosa que no está en esos criterios, que realmente es el producto. O sea, si el producto te convence, o sea, si es un producto que tú lo ves que tenga sentido, que satisface una necesidad real o es una entelequia. Yo creo que eso sería lo previo. Obviamente, si has decidido invertir en este tipo de cosas, tienes que tener el dinero suficiente y estar dispuesto a perderlo, digamos, o sea que son dos cosas previas, son dos condicionamientos previos, ¿no? Luego, probablemente para mí, de lo más importante, además del producto, es el mercado, digamos, creo que el mercado es fundamental, que sea un mercado muy grande, cuanto más grande mejor, que no tenga muchos cualificativos que lo restrinjan, ¿vale? Cuanto más amplio sea, mejor. El timing, el momento en que lo haces, ese también es importante, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. La competencia, que tiene una cosa bastante curiosa, que es, y los emprendedores tienen que haber analizado obviamente la competencia. Entonces, si hay mucha competencia, malo, ¿no? Es lo que se dice, pero si hay ninguna, peor. Porque qué casualidad que ese genio, dentro de los 7.500, 8.000 millones de personas que hay en el mundo, te has encontrado con el genio que tiene una idea que no ha visto nunca nadie. A lo mejor lo que ocurre es que los que han intentado lanzar eso han muerto en el intento. Ves también cosas como, bueno, ves esos temas. Luego ves, por ejemplo, alrededor de si el negocio es invertible o no, ves, por ejemplo, en la escalabilidad que mencionabas tú antes. Los que invierten los business angels son siempre negocios
escalables. Escalables conocéis el concepto, ¿no? Digamos que pueda crecer sin mucha más inversión, sin crecer mucho sin crecer mucho los recursos. Las empresas que son puramente Internet, pues tienen esa característica. Las que tienen productos más físicos o emplean muchas más personas, pues no tienen tanta escalabilidad. Aquí, Pedro, estás hablando de los motivos por los que sí, pero yo te cito mucho, con mucha frecuencia, cuando doy charlas, en una frase que dijiste una vez y que se me quedó, y es que es verdad, es que creo que es muy realista, en la que tú dices que tú buscas inconsistencia. Sí, bueno, yo además como soy mentor del programa y además algunos de los mentorizados están por aquí y a lo mejor hasta ya me han oído el tema yo lo que hago es utilizo los criterios, sean los que sean, porque los criterios que yo estaba contando antes, si los miras en el modelo de Goldsmith, en la escalera están también, los mires donde los mires son siempre los mismos criterios. Me he saltado uno muy importante que no me has dejado decir, que es el equipo. Ese es el más importante, probablemente el más importante de todos, ¿no? Pues yo lo que hago es, lo miro y voy buscando algún defecto, digamos, voy buscando alguna cosa, voy buscando que tenga aprobado en todo y buenos notables y algún sobresaliente, ¿no? Entonces, si encuentro algún suspenso, pues entonces ya no sigo mirando, es la forma en la que yo lo hago. Y luego cuando yo lo veo, como yo suelo invertir siempre con más gente, o lo ha visto a la otra persona del grupo, pues ya lo empieza a ver más gente, ya le empiezas a sacar vas profundizando más en el tema, te vas entrevistando con los emprendedores, pides más material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo que busco es encontrar un defecto, pero digo, por si yo he sido, si en 30 segundos o en 2 minutos yo no he encontrado un problema, probablemente es que es bastante obvio, ¿no? Porque o sea que tenéis que hacer cosas que sean, yo creo que muy equilibrada, y eso es lo que hace Goldsmith. El modelo de Goldsmith lo que hace es eso, es en todos los frentes ir avanzando de una forma coordinada, ¿no? Y esto que acabas de comentar de que inviertes con más gente, ¿qué significa exactamente? ¿A través de un vehículo? ¿A través de...? O vale. ¿cómo? Yo invierto sobre todo con 2 socios amigos, fundamentalmente, no solo, porque luego he invertido también con más gente. Alguna la he hecho yo solo, pero la mayoría la he hecho con ellos. Una persona que conocí cuando empecé en este tema, y a través de esa persona me encontré a un compañero de la universidad, que es Cristóbal, que tú le conoces, y entre los 3 como miramos el tema. Los otros casos que he hecho con más gente son gente que he conocido en otros entornos, en grupos más grandes. Una, por ejemplo, ha sido una inversión a través de Adventuris, ¿vale? Y entre todos pues vemos el tema y nosotros hemos hecho inversiones individuales. Nos han dejado siempre hacer inversiones individuales. En algún caso nos han pedido que nos indicásemos de alguna forma, y los que he hecho con este núcleo de personas, como eran inversiones un poco más potentes, ahí vamos a título individual. Pero hay otra gente que utiliza vehículos. Digamos, crean una sociedad limitada y a través de la sociedad limitada invierten todas esas personas. Pero a mí me parece un poquito complicado ese tema. Y además sabes que lo hemos hablado alguna vez, que para hacer eso un crowdfunding te lo da hecho. Sí. Bueno, es interesante que hagáis... tengo algunas preguntas más, pero yo creo que es mejor que vayáis haciendo vosotros las preguntas que van surgiendo. Os tengo que pasar el micro para que luego se escuche bien en el vídeo. Entonces dejo uno por aquí para estas 2 mesas y dejo otro por aquí para estas 2, ¿vale? Está ya encendido. Entonces, bueno, tenéis preguntas que os puedan surgir. Vosotros ahí, varias de las empresas que están aquí, bueno, yo diría la mayoría de las empresas que participan en el programa están en búsqueda de financiación. Entonces, bueno, puede ser interesante que compartáis experiencias, o si tenéis preguntas o Una pregunta, sí. Pedro, tú como financiero al plan de negocio financiero, ¿qué credibilidad le das? Vale, muy bien. Bueno, primero dos cosas. Teresa es la CEO de una de las compañías de aquí, de una de las fintech que mentorizo, ¿vale? Entonces, 2 cosas. Primero, yo soy un financiero muy raro, ¿vale? O sea, el perfil típico de un financiero no es mi perfil, digamos, porque además incluso yo creo que hasta en aquella ocasión lo hablamos, porque muchos de los financieros en las grandes compañías son gente que se opone a todo, digamos, es Mr. No, el que dice que no. Yo siempre
me he visto como un partner del negocio, digamos, para desarrollar cosas, etcétera, ¿no? Contestando a tu pregunta directamente, yo le doy una credibilidad relativa, ¿vale? Yo me hago mis números así por encima, que muchas veces puedes hacer números fácilmente, digamos, extrapolas, ves cosas, ves el tamaño del mercado, ves no sé qué, ves no sé cuántos y tal, y tú te sacas un poco tus propios números y luego miras lo que te dicen, ¿vale? Y yo lo utilizo mucho para descartar, más que para invertir, pues lo utilizo mucho para descartar. Todas esas startups que dicen que casualmente llevan 2 años y hasta ahora no han hecho nada, pero eso sí, este año 100.000, al año que viene 1,5 millones, al año que viene 5 millones y al año que viene 20 millones. Es que ya ni un segundo más, se acabó, ¿vale? Porque eso es absolutamente imposible. Vamos, yo no conozco ninguna que haya hecho, habrá quien lo hará. Bueno, aquí dicen que algunas salen a bolsa sin tener ingresos. Luego también ves incoherencias. Sí, es verdad. Luego ves incoherencias. Hay gente que te pone y se queda tan ancho. Y este ejemplo yo lo cuento alguna vez. Digo, pues, margen del EBITDA del 80%. Tachada. Eso ni la droga ni la prostitución debe dar el 80%. Entonces te están diciendo, no controlo nada. O sea, yo lo utilizo muchas veces para... O sea, tiene que ser una cosa que sea creíble, tiene que ser una cosa que es creíble, que sea razonable y que si tú haces una prueba del 9, pues las cosas más o menos te cuadren. Te cuadren de decir, oye, pues supongamos que se queda con esa parte del mercado, no sé qué, pues va a vender no sé qué y tal, y el margen, pues esto no sé qué. Que ves también que la persona, si entiende o no sus costes, digamos que es bastante importante. O sea, si se utiliza, por ejemplo, mucho marketing de Google o lo que sea, y resulta que el coste de adquisición de clientes es superior al margen que le queda al margen directo que le queda por cada venta, pues cuanto más rápido vaya, más directo al hoyo. O sea, cuanto más crezca, más directo al hoyo, salvo que tenga un colchón financiero que no lo tiene normalmente ninguna startup. Entonces, si ese tipo de cosas los emprendedores no las controlan, pues te están diciendo que tienen problemas, ¿vale? Que tienen problemas. O sea, yo creo que muchas veces lo que tienes que hacer es leer entre líneas. O sea, lo que se trata no es de leer o escuchar lo que te dicen, sino de leer o escuchar lo que no te dicen, ¿vale? Y además aprovechas y metes un poquito el dedo en el ojo y puedes encontrar una respuesta, digamos, de alguien que responde o alguien que tal, y joder, pues problema, ¿sabes? Sí, bueno, Pedro es de los de meter el dedo en la llaga, pero para bien, es decir, para ayudar siempre. Pero sí, rascas, ¿no? Bueno, Chinchas, los que chinchas, ¿no? los Chinchas que un estamos poco. contigo ayudamos lo que Sí, podemos. no, muchísimo, pero quiero decir, sois de los que pincháis en el buen sentido para ayudar en general, y esto me lleva a otro tema, que es el tema de los consejos, de los cuando se invierten cantidades significativas en un negocio, en ocasiones los inversores participan en un consejo de administración dentro de la empresa. ¿Qué opinión tiene? O sea, ¿cómo ves tú el tema de los consejos dentro de las startups? Bueno, primero, las que yo he invertido son todas etapas primarias, digamos. En el modelo Goldsmith, pues estarían en el paso 2, en el 3, en el 4, como mucho, ¿no? Normalmente ninguna compañía de estas, cuando empieza, crean un consejo. Normalmente ninguna de estas compañías, lo normal es que tengan administrador único y ya está, ¿no? Y luego, yo soy consejero y doy clases en sitios que se habla de temas de consejos, y este tema me hizo pensar en una presentación del IS, ¿no? Entonces, al final, ¿para qué existen los consejos de administración en las empresas? Los consejos de administración en empresas existen para controlar a los ejecutivos, ¿vale? Porque los ejecutivos se pueden pensar que esa compañía es suya y hacer con la compañía lo que quieran. Entonces, fijan la estrategia de la compañía, tal, etcétera. Pero es que en las startups es muy distinto, ¿sabes? Porque tienes, primero, los socios fundadores tienen un porcentaje, controlan la compañía y tienen un porcentaje altísimo. Segundo, están plenamente comprometidos con la compañía, no se van a hacer ninguna tontería que se cargue su negocio. No tienen conflictos no van a tener nunca un conflicto de interés. Entonces,
Los consejos como tal, yo no los recomiendo. Al comienzo, yo diría que más bien que no. Otra cosa son los consejos asesores, ¿eh? Los consejos asesores sí. Los consejos asesores sí, ¿vale? Y además os recomiendo una cosa a los que seáis emprendedores, no hagáis una cosa, a mí especialmente no me gusta, ¿vale? Y hay gente que lo hace, que es gente que coge en el consejo asesor a gente que no son inversores de la compañía, porque son gente que tiene mucho renombre, muchas cosas. A mí eso no me gusta. Yo creo que tiene que ser entre los socios de la compañía. Seguramente buena parte de los que participan en la compañía tienen la voluntad de hacer crecer la compañía, de dedicarle tiempo, etcétera, etcétera, y colaboran gratis. Y yo alguna vez se lo digo a algunos emprendedores, que, oye, pues, utilízanos, o sea, utilízalo, porque es que no me podrías pagar lo que sería, lo que valdría mi tiempo, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. o sea, contar con una persona senior del nivel de lo que es un director o un socio de una consultora, ¿vale? Que facturan una barbaridad y lo tienen gratis los emprendedores con sus propios inversores. Entonces, contar con ellos y hacer, digamos, consejos asesores, eso sí, que es distinto del consejo de administración, eso sí. ¿Preguntas? Sí, una pregunta, Pedro. Bueno, dos. La primera es, ¿qué criterios o en qué te basas para considerar que una valoración de una empresa es válida? Y la otra es si alguna vez has entrado en una empresa como Angel puro y duro, sin ninguna coinversión con otro. Sí he entrado en alguna, sobre todo al principio. Y normalmente han sido cantidades pequeñas. Y sí he entrado en alguna, pero luego he visto que es mucho mejor invertir con gente, porque 4 ojos ven más que 2, etcétera, etcétera. Y la primera parte era La valoración. La valoración. Bueno, pues hay un método científico buenísimo para calcular cuál es el valor de las compañías, que es así, vamos, o sea, es imposible, ¿vale? Te podrán decir lo que quieras, ¿vale? En finanzas y de compañías serias y de compañías establecidas, pues tienes un montón de formas de calcularlo, descuento de flujo de fondos, los múltiplos, el no sé qué, no sé cuánto. Todo eso no es aplicable a estas compañías, no vale absolutamente para nada. Yo creo que tampoco puedes coger, digamos, el tema de decir, oye, como todo está inflado, pues entonces todos los precios son buenos. Pues yo diría que no. Yo diría que no. Por ejemplo, yo todas las que he entrado, pues sean valoraciones de 1, 2, 3 millones con algo de ingresos. Goldsmith tiene un método, ¿no? Hace una valoración relativamente simple, basada en una serie de parámetros del estado inicial, pero al final es una cosa que es... Es por en realidad el modelo Goldsmith es por comparativa. Lo que te dice es si estás en una fase incipiente, como pues máximo te valoro tanto, y luego con unos criterios de descuento, y es por comparativa. Pero es como... Luego creo que es también un poco lo que tú quieras entrar. O sea, yo creo que ahí vas buscando un múltiplo, ¿vale? El múltiplo es dividir el precio de salida por el precio de entrada. Ese es el múltiplo de 2, de 3, de 4, de 10, de lo que sea, o de 0, ¿vale? Entonces... puedes también mirarlo de otra forma, es decir, o sea, yo quiero tener un múltiplo de 4, un múltiplo de 5 mínimo, ¿vale? ¿A cuánto me creo yo que si esto tiene un exit dentro de N años, a cuánto se puede producir? En España hay pocas compañías de estas que se vendan por encima de 20, pocas. Y por encima de 100 deben estar contadas con los dedos de la mano. Muchas a lo mejor pues a 10, a 5... a 20, habrá algunas que más, ¿no? Pero, o sea, no son tantísimas. Si son 20 y la valoración que te proponen para la compañía es 10, pues a lo mejor tiene poco riesgo, pero ya solamente puedes multiplicar por 2 o lo que sea. Entonces, también eso es un método absurdo, pero es un método que me parece que se llama el método del Venture Capitalist. Se llama así, el método del Venture Capitalist, que es calcularlo al revés. Es decir, ¿cuánto es lo máximo que yo quiero pagar por esto? Luego depende también de dónde te encuentres en la compañía y qué papel juegues tú como inversor en esa compañía, que puedas o no influir en el precio. Porque una cosa es lo que diga el emprendedor y otra cosa es lo que digan los inversores, y tiene que machearse, ¿sabes? O sea, si tú eres emprendedor, porque también está mentorizando también, si coges y tú dices, bueno, pues es que yo necesito 500.000 euros, ¿vale? Pero es que para 500.000 euros y no diluirme mucho, pues entonces yo esto, para no diluirme más de un 20%, pues entonces por 5, esto tiene que salir a 2,5 millones, ¿vale? Entonces quiero
500.000 para que salga la valoración sean 2,5 millones, pero luego resulta que la gente a 500.000 no te lo compra. Perdón, a 2,5 millones no te lo compra y a lo mejor no consigues rellenar los 500.000, pues tienes que bajar un poco las expectativas. A veces en las rondas hay unos inversores que se llaman los lead investors, los inversores que lideran la ronda, que se involucran mucho, que ponen una cantidad de dinero importante y negocian el precio de la ronda. Yo ahí, desde vuestro lado, no sería demasiado rígido, no sería tampoco demasiado rígido. Pero no hay una forma de calcularlo, ¿no? Y si alguien nos dice que tal, vamos, otra cosa, no, por favor, no pongáis en ninguna presentación de esta que va a haber un múltiplo de tanto, que esa compañía va a valer tanto en tal sitio. Aparte de que eso sería ilegal, o te podrían demandar por ese tema, para mí es una condición para tacharlo, ¿sabes? Porque es que, ¿cómo puede garantizar? ¿Cómo alguien se atreve a garantizar? Es decir, yo voy a correr en la oscuridad en una casa que no conozco a mi máxima velocidad. No lo sé, de verdad, ¿eh? O sea, no me diría que esa persona está muy bien de la cabeza, ¿eh? Lo que sí, perdona, solo por un comentario, lo que sí se suele agradecer es que digan posibilidades de exit. ¿Quién podría ser un comprador? Eso sí. ¿Quién podría ser un comprador? Sí. ¿Quién Sí, eso sí, por supuesto. Y se pregunta, normalmente se pregunta. Lo mío también relacionado con la pregunta de la valoración. ¿Alguna vez has invertido en alguna startup en la que ya previamente otro business angel haya invertido y por esa negociación que hubo, la valoración se bajó y resulta que ahora el equipo fundador tiene el 20, el 30%, muy poquito, y ahora llegas a invertirías, porque eso tampoco es positivo, ¿no? Entonces, pero, la pregunta es como... Ahí tú debes estar pensando en un caso muy concreto. ¿Te afecta de alguna forma o tal? ¿O cómo? No. A ver, eso no sería una buena señal, ¿vale? No sería una buena señal. Y además, por ejemplo, yo a estas alturas tengo que decir que soy más que un inversor aficionado, ¿vale? Es un poquito más que aficionado, ¿vale? Pero tampoco, digamos, los inversores profesionales tienen una frase que dicen que no se pone dinero bueno sobre dinero malo, ¿vale? Entonces, normalmente las valoraciones siempre van para arriba. Poco o mucho, pero normalmente van para arriba. El que vaya para atrás es un problema. El que vaya para atrás es un problema, ¿eh? Porque quiere decir que la compañía tiene algún problema, no ha cumplido el business plan, no ha encontrado gente que le ponga dinero, y en esos casos normalmente son los propios socios los que tienen que salvar la compañía. Y luego el otro tema era o sea, preguntabas también al comienzo de la pregunta. No, la valoración, ha dicho eso, la valoración, que cómo ves el hecho de que los emprendedores... No, cuando se han quedado con una participación pequeña. Sí. A ver, si una compañía, si una startup de estas, que no sea ya una compañía muy grande, los emprendedores tienen el 20%, no puedes invertir en esa compañía, ¿vale? No debes invertir en esa compañía, ¿vale? ¿Cuánto suele ser el porcentaje que se diluyen los fundadores en cada ronda? Bueno, una cosa es la que se diluyen y otra es lo que tengan en ese momento, ¿vale? Son obviamente dos cosas distintas. Porque a lo mejor en cada ronda se van a diluir un 5, un 10, un 15, máximo un 20. Nunca van a conseguirlo hacerlo en una ronda, van a tener que pasar por 2, 3, 4 rondas. A todos los emprendedores les resulta muy difícil, les cuesta muchísimo bajar del 51%, digamos, bajar del control de la compañía. Eso es un drama para los emprendedores. Pero bueno, oye, si tienen el 40 y algo, vale, pero como todos los emprendedores, la compañía ya no sea una compañía que ha crecido de verdad, tengan un 20%, no se hayan diluido un 20%, sino que tengan un 20%, es un problemón, ¿vale? Aquí en una ocasión vimos una compañía en la que los emprendedores tenían muy poquito. Vamos, y era un motivo pues para no era una compañía financiable, no tenía ningún sentido, vamos, me parece. ¿Más preguntas? Yo te quería preguntar una cosa, Pedro. ¿Me oyes? Sí. Mira, al principio de todo has dicho que los business angels invierten de manera directa, a título individual,
vía sindicación y a veces a través de un vehículo de inversión. Sí. Ese vehículo está regulado por un pacto de socios también. Es O sea, correcto. hay un éxito. Pero también, ¿cómo hacéis desde la startup? ¿Cómo se asegura de que ese vehículo no se utiliza para que después se venda en secundario parte de la participación de ¿Entre manera ellos? indirecta? Sí. No, fuera. Pues me imagino que eso tendría que estar prohibido en el pacto de, En el pacto de la socios. startup, ¿no? Claro, en el pacto de socios tendría que estar, de la startup, claro, tendría que estar prohibido en el pacto de socios de la startup, ¿vale? Porque efectivamente tal vez, sí, nunca había pensado ese tema, pero sí se podría producir, sí, claro, claro. Yo eso no lo he hecho porque es que me parece muy complicado, porque es que luego tienen que ponerse de acuerdo todos en hacer tal y unos querrán ir, otros no querrán ir, querrán más, querrán menos, entonces tienen que hacer la ronda de la ronda, ¿sabes? Entonces, mucho lío. A mí me parece que es como mucho lío. Entonces, también depende de lo que se invierta, ¿vale? Porque no es lo mismo que 20 compañeros de una escuela de negocio que han hecho un curso juntos, pues cada uno pone 2.000 euros y invierten 40.000 euros entre todos, ¿vale? Eso es lo típico de esta gente. Crean una sociedad tal y no sé qué, vale. Pero hombre, si inviertes ya un ticket más potente de 5.000, de 10.000, de más o lo que sea, probablemente te van a dejar invertir. A nosotros en más de una ocasión nos han dicho, el ticket mínimo es de tanto. Y hemos dicho en alguna ocasión, vale, te lo hacemos entre los tres, pero a nombre de cada uno. Y han dicho, vale. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque les gustábamos como inversores, por ejemplo, ¿no? Pero sí. En general, Pero en España, lo tendría o sea, que tener el pacto de socios original de la startup. sí. Tampoco, a ver, puede que eso tampoco sea tan malo. Digamos, por ejemplo, alguna de las cosas que están trabajando aquí, que están trabajando en Adventures, que no sé si lo has contado, lo contarás en alguna ocasión. En algún momento, de todas formas, es que precisamente el negocio del end market es un mercado secundario. O sea, Vale. precisamente, sí. De deuda, pura deuda, vale, nosotros trabajamos, sí. Pero sería eso, sería, digamos, Sí, el de... pero- sí. Pero nosotros sí, bueno, ya lo comento ya que pero sí trabajamos en dar facilidades de liquidez, precisamente porque si un inversor entra en un negocio y su inversión es ilíquida, bueno, pues si fuera más líquida, es posible que entraran más inversores. Si hubiese más posibilidades más facilidades de vender la participación antes de los 5 años, pues posiblemente también se aceleraría. O sea, muchos inversores serían menos reticentes a invertir. Sobre todo cuando estamos hablando de inversores más pequeños. Es decir, cuando ya estamos hablando de rondas grandes o de inversores que en cada ticket ponen cantidades más grandes, pues allí a lo mejor también es un problema la liquidez. Quiero decir, es un problema en todos los tamaños. Entonces sí. Luego a veces es bueno que algunos socios puedan irse, ¿sabes? Casi como que a enemigo puente de plata, ¿no? Entonces, bueno, tú tendrás experiencia, pero a ver, no voy a decir que sea el caso, no sea que nos esté escuchando alguno de los inversores iniciales de tu compañía, pero alguno de los inversores... Solo lo estará viendo por streaming. Lo mismo, no importa. Algún inversor inicial que a lo mejor puso una cantidad pequeña, luego daban una lata gigantesca. Hombre, si tienes la suerte de que se van y luego normalmente lo que no prohíben es las ventas entre socios, ¿vale? Las ventas entre socios sí se va a poder hacer. Entonces, a lo mejor uno que te interesa o a lo mejor alguno que está muy contento y quiere invertir más y no puede porque no hay ronda o lo que sea, y hay otros que se quieren ir o lo que sea, pues a lo mejor de uno al otro pues se lo pueden. En ese caso lo que se le dice es a todos los socios que hay uno que quiere vender y ya está. Sí. Pedro, dos preguntas. En el caso de Wilet, con su éxito de Repsol, ¿fue Repsol cliente del servicio? Era cliente, sí. Era cliente, sí, ¿Por sí. mucho tiempo, poco tiempo? No sé exactamente por cuánto tiempo, o pero sea, era cliente. ¿de años? Era cliente, por yo creo que 1 año o 2 años. Era un cliente importante, un cliente importante, y luego lo vieron complementario, porque Clicking era un B2B, y Wilet es un B2C, ¿vale? Entonces lo veían complementario. Luego les gustaba más la plataforma, algunos aspectos de la plataforma que tenía Clicking que de la que tenían ellos mismos. Entonces vieron bastante complementariedad y lo hicieron. Pero eso a veces el éxito es ese. Y además yo es una cosa que recomiendo siempre
siempre a los emprendedores, digamos, el tema de que cuidado con este, que se puede convertir en un tal. O, oye, ese, por supuesto, que ese competidor que te gustaría matarle y no sé qué, puede ser el que te acabe comprando después. Pero vamos, eso es muy normal también, ¿eh? Sí, una segunda pregunta. Durante la charla hemos hablado de ticket pequeño, ticket mediano, y no sé si podrías compartir con nosotros alguna cifra de lo que en una primera ronda de una empresa, como creo que somos muchas aquí, que estamos en una etapa muy inicial, un business angel, ¿qué es un ticket promedio pequeño? A ver, mediano? depende, yo creo que depende de dónde vayas, ¿vale? Depende de dónde vayas y cómo lo hagas. A ver, si lo hagas a través de un crowdfunding, hay gente que no son business angel o gente que son business angel, pues a lo mejor hacen 1.000, 2.000, 3.000 o lo que sea, ¿vale? Si ya no es a través de crowdfunding, o siendo igual a través de crowdfunding, y vas directo o lo que sea, los business angel pues suelen hacer más 5.000, 10.000, 20.000, o si tiene el bolsillo muy grande, pues a lo mejor 50.000. Tickets incluso más grandes se ven alguna vez en la vida, ¿no? Eso, de referencia, así por la experiencia Yo nuestra. te diría de media, sí. 10-20 puede ser lo, Sí. 10-20 puede ser lo normal de media, Sí. para un business angel, ¿vale? Y luego hay categorías de business angel, y luego también hay quien ya ha tenido éxito en más cosas, o la segunda categoría de business angel, porque muchos de los business angels son gente como yo, más o menos, digamos, ejecutivos y tal, que han terminado su carrera o están al final de su carrera o lo que sea, pero que no son veinteañeros, ¿vale? Pero luego también tienes los otros, digamos, que a lo mejor son veinteañeros o treintañeros porque han hecho tal y han pegado un pelotazo, y esos muchas veces son business angel, pero que hacen tickets muy gordos, a lo mejor hacen tickets de 50.000, de 100.000. Pero luego también tienes fondos de inversión, que son fondos de inversión que yo los llamaría de business angel, que no son venture capital, o sea, yo no diría que un Caviedes o un Cafan es un venture capital, yo diría que es más bien una especie de fondo de business angel, por decirlo de alguna forma. Pues esos no te creas que hacen operaciones de 100.000 o 200.000, esos hacen operaciones de 50.000, ¿sabes? Y es un fondo de inversión que tiene millones detrás. Lo que pasa que empiezan entrando con una cantidad pequeña y luego, si el tema va bien, pues multiplican su inversión, ¿no? Así, por dar una referencia también de las operaciones que hemos visto nosotros, las que hacemos en general y los tickets de los inversores, yo diría que, bueno, depende de mercados, ¿no? En España, los business angel, en España los business angel, yo diría que el rango, y es un rango más o menos alto, como business angel suelen estar en los tickets entre 5 y 50.000, más o menos. Nosotros, de las operaciones que hemos visto, si es crowd, o sea, cuando nosotros hacemos habitualmente a través de la plataforma de inversión tickets mínimos de 1.000 euros, hay crowd más bajos, nosotros más bajo no vamos. Los tickets suelen ser, hay mucha gente, los chiquititos ponen 1.000, luego hay otros de 3.000, 5.000, luego hay algunos que ya suben un poco, es lo que estaba diciendo Pedro, 20, y luego hemos tenido alguno que pone 50, alguno que pone 100, hemos tenido a título particular, individuos, 100.000 euros en una operación. Esa es la más grande de las operaciones que nosotros hemos hecho de individuo a título particular, como Business Angel, 250. Eso para mí en España, eso es de como Venture Capital. pero en esa ocasión fue a título, o sea, es un inversor particular. Lo que pasa es que eso es como si es un empresario que le ha ido muy bien, ha hecho mucho dinero y sigue invirtiendo en su sector y sigue haciendo operaciones. Pero eso es muy raro. Lo habitual son de Business Angel. Luego hay otro criterio, digamos, que es, digamos, como el criterio del mínimo. A ver, me explico. A ver, resulta que a ti, si tú inviertes en una compañía y te va mal y lo pierdes, bueno, si inviertes y va bien y lo ganas, te pones contentísimo. Eso está claro, ¿vale? Si lo pierdes, te pones contento, te molesta. Pero luego, si te molesta, hay otra cosa que te molesta igual o más, ¿vale? Que es cuando has invertido muy poco, ¿vale? O cuando has visto la compañía y dijiste, en esta no, y luego la compañía es que a mí me ha pasado ya en varias, no recuerdo el nombre, pero en varias he visto que después han tal, claro, que dices, joder, y esto luego ha crecido un montón. Entonces, por ejemplo, en esta que contaba yo, de mi segundo exit, Hello Me,
nosotros, entre mis socios y yo, cogimos el ticket, todo lo que había, y multiplicamos por mucho en muy poco tiempo. Y no fue una cantidad muy grande, y qué faena de no haber podido invertir más. Y dices, joder, en ese caso es que te molesta un montón. Entonces, no tiene sentido que alguien que sea un business angel haga tickets de 1.000 euros. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque además, si además tú te vas a comprometer con la compañía y le vas a dedicar tiempo, la rentabilidad que vas a sacar a los 1.000 euros, digamos, proporcionalmente será la misma, pero en términos absolutos de dinero, pues será muy poco. Bueno, yo ahí voy a, solo por discrepar, pero lo digo más por el crowd, por decir, todo depende... Oye, yo puedo estar todo el tiempo que queráis. Sí, no, ahora sí, alguna pregunta más que hay por ahí y ya cortamos, pero solo por decirlo de crowd, depende En mucho cualquier de la caso, luego cartera en de... el cóctel o lo que sea, seguimos hablando. Yo estoy viendo en crowd que sí que ponen 1.000 en una empresa, pero porque Para verla, diversifican. ¿no? No Vale. por eso, sino Vale. primero porque están dentro, están aprendiendo, pero a lo mejor están invirtiendo 20.000 o están invirtiendo pero no quieren, pero porque su cartera le permite invertir en total 10.000 o 20.000 euros, y entonces digamos que proporcionalmente para ese nivel de inversión es bueno, pues ponen 1.000 o 2.000 o lo Y una segunda parte de la pregunta, digamos que ese ticket medio de 10.000 a 20.000, o sea, ¿cómo? Bueno, ella decía de 5 a 50. Sí, bueno, no, digo del rango, no, eso ya yo pero me lo imagino habitual que son son casos lo habitual son excepcionales. Yo diría que 2.000, lo que he dicho sí. yo es más la moda, no la moda, sino por justo- dónde andan más. Y justo ahí estaba mi pregunta, y por eso esta segunda parte. Y en esa moda, digamos, ese ticket promedio, ¿qué porcentaje compra? ¿Qué porcentaje? De la empresa. Es que depende al valor al que valoración. Claro, entres. claro, pero por Es que ejemplo, entre al digamos valor de que estas entres. empresas que valdrá 1.000.000 de euros, ¿verdad? Pues o sea, no vale. 10.000 euros de 1.000.000 de euros es Ya, el 1%. lo saca. Es el Pero- 1%. Ok, pero entonces eso sí lo traduces así más o menos. O sea, Sí, claro. un business angel dice, Claro, claro. aquí está esto para Sí, sí. un 1%, Yo un todas las que he 2%. invertido estaba más o menos, pasa lo mismo que antes, el rango era un poquito más amplio, pero todas las que he invertido estaban entre el 0,5, el 1, el 1,5, más o menos. En alguna un poquito más, o he acabado teniendo un poquito más, y en alguna un poquito menos, porque es que no tiene sentido. Es que si yo me esfuerzo, los emprendedores te hacen caso, el tema va muy bien y luego no lo rentabilizas, pues hombre, qué pena. Qué pena, ¿sabes? Entonces yo creo que no tiene sentido invertir el 0,1%. Hombre, ya puedo invertir en Telefónica, que yo soy inversor de Telefónica, y perder dinero, porque, ¿sabes? Pero es que entonces tienes el 0,000001 de Telefónica o del BBVA o de la que... Es otro tipo de inversión, ¿sabes? Bueno, última pregunta y cortamos ya para pasar a vuestras presentaciones, si no se nos va el Vale, tiempo. la última pregunta. Era un poco aclarar una pregunta que te han hecho antes sobre cuando los fundadores tienen un 20% de la sociedad, pero puede ser que tengan otro 30% de los Friends, Fools and Family que sí, se acaban ok, sindicando y acaban teniendo más de un 51%. En ese caso sí que es invertible, entiendo, ¿no? Porque Sí, claro, controla la sociedad, claro. aunque a nivel económico no, políticamente sí. Sí. Venga, sí, la última pregunta. De cara a las inversiones, decías que entras en rondas de entre 1 y 3 millones de euros. Entiendo que muchas de las ocasiones De son... valoración, Sí. ¿eh? No es que yo ponga entre 1 y No, 3 no, no, millones. te he entendido, pero en esas valoraciones... ya me gustaría. En esas valoraciones en el mercado español, ¿no? Más o menos estamos hablando en la mayoría de los casos de segundas, incluso terceras rondas. No te creas, ¿eh? Bueno, pero si fuese mi pregunta iba enfocada, ¿ves mucha reducción de riesgo si entras en una segunda ronda con respecto a una primera? Bueno, es que yo creo que muchas veces no llegas a la primera. Clicking yo entré en la segunda o en la tercera, no sé. No sé si era la segunda o la... Pero porque no te enteraste en la primera, ¿quieres No decir? lo, o porque, no lo vale, conocía. porque- Digamos, yo fui a una cosa y a un tema del IS y se hizo un caso sobre Gustavo, un caso de Bybit, y entonces hablé con Gustavo y invertí en esa, por ejemplo, en HelloUmi, pues invertí yo creo prácticamente en la primera ronda, o por lo menos la primera que no era un Friends and Family, porque llegamos, yo creo que también el Friends and Family en Fulls eso casi ni lo contaría como ronda, casi. Vale.
Muy bien, bueno, pues tenemos que cortar ya, porque eso no, yo me quedaría aquí haciéndote preguntas toda la tarde, Pedro, pero aunque sepa las respuestas, pero seguiría preguntándote. Pero tenemos que pasar ya a las presentaciones. Pues muchas gracias, Pedro. Sí, bueno. Luego, si queréis, seguimos en el este. ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.